Presidentes de México tras finalizar la Guerra de Independencia hasta la actualidad, 1823 al 2024. Agustín de Iturbide, 1821-1823. Nació en Valladolid, hoy Morelia, Michoacán, el 27 de septiembre de 1783. Fue nombrado como comandante del Ejército del Sur en 1820. Combatió a Vicente Guerrero. Finalmente se une a los insurgentes y se consume la independencia. Pedro Celestino Negrete, 1823-1824. Nació en la ciudad de San Sebastián, España, en 1777. Fue un político y militar hispanoamericano que fungió como miembro del Gobierno Provisional de México. Guadalupe Victoria, 1824-1829. Fue primer presidente constitucional de México. Nació en Temazuela, Durango, quien establece relaciones con Reino Unido y Estados Unidos. Anastasio Bustamante, 1830-1833. Nació el 27 de junio de 1780 en Jiquilpan, Michoacán, en el seno de una familia española, quien, siguiendo a su protector Félix María Calleja, se convirtió en soldado y persiguió a Hidalgo y Morelos. Antonio López de Santa Anna, 1833-1835. Nació en Jalapa, Veracruz, el 21 de febrero de 1794, quien hizo un tratado con Guadalupe Hidalgo y la promulgación 7 leyes. Miguel Barragán, 1835-1836. Nació el 8 de marzo de 1789 en Valle de Maíz, San Luis Potosí, miembro del ejército realista en 1810, honesto y austero, conduce a la República del Federalismo al centralismo. José Justo Corro, 1836-1837. Nació en Guadalajara, Jalisco, en 1786. Realizó la Constitución centralista conservadora, voto universal y establece el supremo poder conservador. Valentín Canalizo, 1843-1844. Nació en Monterrey, Nuevo León, el 14 de enero de 1794, quien impone que los asuntos del gobierno sean resueltos por mayoría de votos de los ministerios. Mariano Aristas, 1851-1853. Nació en la ciudad de San Luis Potosí el 26 de julio de 1802, quien realizó el saneamiento económico y desarrollo de una incipiente política del país. Ignacio Comfort, 1855-1857. Nació en Azomoc, Puebla, el 12 de marzo de 1812, quien en su gobierno realizó el Plan de Tacubaya y el autogolpe de Estado. Benito Juárez García, 1858-1872. Nació en San Pablo, Huehuetao, en la Sierra de Ixtla, en Oaxaca, el 21 de marzo de 1806. Conformó la Guerra de la Reforma, la Segunda Intervención Francesa, el Segundo Imperio y la restauración de la República. Sebastián Lerdo de Tejada, 1872-1876. Nació en Jalapa, Veracruz, el 24 de abril de 1823. Realizó la pacificación e integración del país, las leyes de reforma y la industrialización. Porfirio Díaz, 1876-1884. Soldado y político mexicano de origen hispo-indio, nacido en Oaxaca, quien realizó el orden y el progreso, el desarrollo de la industria y el ferrocarril, ciencias y cultura. Madero, 1911-1913. Nacido en 1873, pasó una parte de su vida estudiando en los Estados Unidos. Manifestó contra Porfirio Díaz revoluciones campesinas zapatistas. Victoriano Huerta, 1913-1914. Indio de pura raza, nació en Colotlán, en el 8º cantón de Jalisco, el 23 de marzo de 1845. Promulgó la instauración de dictadura. Trató de pacificar a los maderistas. Venustiano Carranza, 1914-1920. Nació en Cuatro Ciénegas, Coahuila, por lo que es conocido como el Barón de Cuatro Ciénegas. Constitución de 1917, pacificación y organización del país. Álvaro Obregón, 1920-1924. Nació en Ziquizibá, en el municipio de Navajoa, Sonora. Intenta concluir la pacificación nacional y la repartición de tierras a los campesinos.
Plutarco Elías Calles, 1924-1928. Nació en Guaymas, Sonora, el 25 de septiembre de 1877. Modernización del país, Guerra Cristera, fundación del PNR, Partido Nacional Revolucionario. Emilio Portes Gil, 1928-1930. Reconstrucción económica y modernización del país, reparto de tierras a los campesinos. Pascual Ortiz Rubio, 1930-1932. Nació en Morelia, Michoacán, el 10 de marzo de 1877. Fundó la libertad de culto, delimitación de los territorios peninsulares y ampliaciones de la red telefónica. Abelardo Rodríguez, 1932-1934. Reforma antirreeleccionista, ley contra los monopolios, salario mínimo y educación socialista. Lázaro Cárdenas del Río, 1934-1940. Reforma agraria, nacionalización de la industria petrolera. Manuel Ávila Camacho, 1940-1946. Transición del liderazgo militar civil, termina con el anticleralismo y restablece relaciones con Estados Unidos. Miguel Alemán Valdés, 1946-1952. Impulsó a la industrialización de México, creación de la ciudad universitaria. Adolfo Ruiz Cortines, 1852-1958. Fomento de infraestructura, marcha mar, programas de bienestar social, devaluación de 1954. Adolfo López Mateos, 1958-1964. Nacionalización de la industria eléctrica, equilibrio entre las fuerzas conservadoras y progresistas. Gustavo Díaz Ordaz, 1964-1970. Gran crecimiento económico, Juegos Olímpicos de 1968. Luis Echeverría Álvarez, 1970-1976. Gran crecimiento económico de México, político exterior muy activa. José López Portillo y Pacheco, 1976-1982. Concentración, petrolización de la economía, forma política. Miguel de la Madrid Hurtado, 1982-1988. Entrada de México en el GATT, Mundial del Fútbol de 1986 y Terremoto de 1985. Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994. Tratado de Libre Comercio de América del Norte, privatizaciones masivas de empresas nacionales. Ernesto Zedillo Ponce de León, 1994 al 2000. Crisis económica, enfrentamientos con el EZLN y el Ejército Popular Revolucionario. Fox Quesada, 2000-2006. Reducción de la tasa de pobreza y crecimiento económico, estrechamiento de relaciones con los Estados Unidos. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, 2006-2012. Guerra contra el narcotráfico, Alianza del Pacífico, Atención Médica Universal. Nieto, 2012-2018. Cruzada Nacional contra el Hambre, reformas educativas, económica, financiera, energética y digital. Manuel López Obrador, 2018-2024. Aumento de renta por cápita, nuevo tratado TLCAN, nacionalismo y recentralización estatal.